Imagina esto. Eres el rey más poderoso de Europa. Tienes ejércitos, palacios, súbditos que te veneran. Y de repente, un día, desenvainas tu espada y empiezas a matar a tus propios soldados porque crees que te quieren asesinar. No estás siendo traicionado. No hay conspiración. El enemigo está solo en tu cabeza. Ahora imagina que años después, estás tan convencido de que tu cuerpo es de cristal que prohíbes a todos acercarse a ti. Temes que un simple roce te haga estallar en 1000 pedazos. Y en otros momentos, aúllas por los pasillos de tu palacio, convencido de que eres un hombre lobo, persiguiendo a tus criados como si fueran presas que deben ser cazadas. Esto no es ficción. Esta no es una película de terror medieval. Esta es la historia real de Carlos VI de Francia, conocido como el Loco, un rey que gobernó durante 43 años en medio de la locura más absoluta y que, sin saberlo, llevó a su reino al borde de la extinción. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo la mente fracturada de un solo hombre puede cambiar el destino de toda una nación, y por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores y fascinantes de la historia. Verano de 1392. El bosque de Le Mans, Francia. Carlos VI tenía solo 24 años. Era joven, carismático, y el pueblo lo amaba tanto que lo llamaban el bien amado. No era un apodo vacío. Este rey realmente se preocupaba por su gente. Intentaba reconciliar a los nobles que se odiaban entre sí, buscaba la paz, quería ser recordado como un gran monarca. Su futuro era brillante. Francia, después de décadas de guerra con Inglaterra, necesitaba un líder así. Pero ese día de verano, todo se derrumbó. Carlos marchaba con su ejército hacia Bretaña. La misión era castigar a quienes habían intentado asesinar a uno de sus consejeros más cercanos. Era una expedición rutinaria, nada fuera de lo común. Las tropas avanzaban entre los árboles, el sol brillaba entre las ramas. Todo estaba tranquilo. Y entonces sucedió. Sin ninguna advertencia, sin ninguna razón aparente, Carlos VI detuvo su caballo en seco. Giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par, desorbitados, con una mirada que sus hombres nunca habían visto antes. Algo en su interior se había roto. Y entonces sacó su espada. Los soldados a su alrededor no entendieron lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. El rey empezó a atacarlos, no con la precisión de un guerrero en combate, sino con la furia ciega de alguien que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Gritaba que lo querían matar, que había una conspiración, que sus propios hombres eran traidores. Mató a varios de ellos antes de que pudieran reaccionar. Otros cayeron heridos. Fue una masacre inexplicable. Sus soldados, horrorizados y confundidos, finalmente lograron reducirlo. Lo sujetaron, le quitaron la espada, lo inmovilizaron. Pero el daño ya estaba hecho. No solo el daño físico a los hombres caídos, sino algo mucho más profundo. La cordura del rey de Francia había colapsado frente a todos. Nadie sabía qué hacer. Nadie entendía qué había pasado. Algunos pensaron que había sido envenenado. Otros hablaban de brujería, de maldiciones, de castigos divinos. Pero la verdad era mucho más aterradora. Carlos VI había enloquecido, y este no sería su último episodio. Porque lo que sucedió ese día en el bosque de Le Mans fue solo el principio de una pesadilla que duraría más de 4 décadas y que convertiría a Francia en un reino a la deriva, gobernado por un hombre que no siempre sabía quién era. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Qué harías si creyeras que tu cuerpo está hecho de vidrio? Que con cada paso que das, cada movimiento que haces, podría romperte. Que un abrazo, un apretón de manos, incluso sentarte en una silla, podría hacerte estallar en fragmentos. Para nosotros suena absurdo, pero para Carlos VI era su realidad. Este es quizás el episodio más extraño y más icónico de su locura. Durante uno de sus peores brotes, el rey se convenció completamente de que su cuerpo estaba hecho de cristal. No era una metáfora, no era una exageración. Él realmente, genuinamente, creía que era tan frágil como un vaso de vidrio, y actuaba en consecuencia. Ordenó que su ropa fuera reforzada con barras de hierro, no para protegerse de enemigos,
sino para protegerse de sí mismo. Prohibió a todos acercarse a él. Ni siquiera sus sirvientes más cercanos podían tocarlo. Cuando tenía que vestirse, lo hacían a distancia, con extremo cuidado, como si estuvieran manipulando una reliquia sagrada que podría desintegrarse en cualquier momento. ¿Te imaginas vivir así? ¿Temer constantemente que tu propio cuerpo se rompa? ¿Evitar el contacto humano porque crees que podría matarte? Pero lo más fascinante de todo esto es que Carlos VI no estaba solo. Esta ilusión, esta creencia de que el cuerpo está hecho de vidrio, era conocida en su época. Se llamaba ilusión del vidrio o delirio del cristal y aparece documentada en otros nobles y personas de la Edad Media. Era una forma extraña y específica de locura que varios individuos experimentaron. ¿Por qué vidrio? ¿Por qué no hierro o madera o cualquier otra cosa? Nadie lo sabe con certeza. Algunos historiadores creen que tiene que ver con la fragilidad percibida del alma humana, con el miedo existencial a la muerte y la descomposición. Otros piensan que era una manifestación extrema de hipocondría o paranoia. Pero lo que está claro es que, para Carlos VI, esta creencia no era una simple fantasía pasajera. Era una prisión mental de la que no podía escapar. Y mientras el rey vivía aterrorizado de romperse, Francia se rompía a su alrededor. Porque un rey que no puede ser tocado, que no puede gobernar, que vive aislado en su propio terror, es un rey que no puede proteger a su reino. Si pensabas que el delirio del cristal era lo más extraño que Carlos VI experimentó, prepárate, porque hay algo aún más perturbador, algo que parece salido de una leyenda de terror medieval. Hubo momentos en los que Carlos VI no creía ser un rey, no creía ser de cristal, creía ser un hombre lobo. Sí, un hombre lobo. Imagina la escena. Es de noche en uno de los palacios reales de Francia. Los pasillos están oscuros, iluminados apenas por antorchas. Los criados y cortesanos intentan mantener la calma, pero todos están aterrados. Porque saben que el rey está teniendo otro episodio. Y esta vez es diferente. De repente escuchan los aullidos. No son gritos, no son lamentos, son aullidos, profundos, salvajes, animales. Y provienen del rey. Carlos VI corría a 4 patas por los pasillos, arañando las puertas, persiguiendo a sus sirvientes como si fueran presas que debía cazar. Gruñía, mordía, se comportaba como una bestia salvaje. Las crónicas de la época describen cómo unos cortesanos huían despavoridos, encerrándose en sus habitaciones, rogando que el rey no los encontrara. Este no era un juego. Este no era un acto de teatro. Carlos VI realmente creía que se había transformado en una criatura de la noche. Y lo más aterrador es que nadie podía hacer nada para detenerlo. Eventualmente lo reducían, lo sujetaban, lo encerraban hasta que el episodio pasaba. Y cuando volvía en sí, cuando la lucidez regresaba, era como si despertara de una pesadilla. A veces recordaba lo que había hecho, a veces no. Pero la corte nunca olvidaba. Y esto se repetía, una y otra vez. La locura de Carlos VI no seguía un patrón claro. Podía estar lúcido durante semanas, incluso meses, gobernando con juicio y claridad. Y de repente, sin previo aviso, la oscuridad regresaba. Y con ella, los aullidos, los delirios, el terror. Lo peor es que en algunos de sus brotes, Carlos VI olvidaba quién era. No reconocía a su esposa, no reconocía a sus hijos, no sabía su propio nombre. Llegó incluso a negar que él fuera el rey de Francia. Imagina eso, el hombre más poderoso del reino, convencido de que no es nadie. Y mientras tanto, Francia se hundía cada vez más en el caos. Aquí está el problema. Un rey loco no solo afecta a su familia, no solo afecta a su corte, afecta a todo el reino. Y en el caso de Carlos VI, las consecuencias fueron devastadoras. Porque Francia no estaba en paz. En ese momento, el país estaba en plena guerra de los 100 años contra Inglaterra. Era una guerra brutal, una guerra de desgaste que había durado generaciones. Francia necesitaba un líder fuerte,
alguien que pudiera tomar decisiones rápidas y decisivas. Necesitaba alguien que pudiera unificar a los nobles, coordinar los ejércitos, mantener la estabilidad interna. Pero tenía a Carlos VI, un hombre que, en sus peores momentos, no podía ni siquiera reconocer su propio nombre. Y los nobles lo sabían. Sabían que el rey estaba roto. Y vieron una oportunidad. Su esposa, Isabel de Baviera, comenzó a tomar el control. Los duques de Orleans y Borgoña, sus tíos, también empezaron a pelear por el poder. Y no se turnaban pacíficamente, no colaboraban, se odiaban entre sí. Y mientras Carlos VI alternaba entre la lucidez y la locura, ellos se despedazaban entre sí por el control del reino. Lo que comenzó como una lucha política se convirtió en algo mucho peor, una guerra civil. Los Armagnac contra los Borgoñones. Dos facciones, dos bandos irreconciliables que desangraban a Francia desde adentro. Ciudades enteras fueron devastadas. Familias nobles se destruyeron mutuamente. El país se partió en dos. Y mientras tanto, Inglaterra observaba y atacaba. Porque sabían que Francia estaba débil, dividida, vulnerable. Y aprovecharon cada oportunidad. ¿El resultado? Francia estuvo al borde de desaparecer como nación. No es exageración. Historiadores consideran este periodo como uno de los más peligrosos en la historia francesa. El reino casi colapsa por completo. Todo por la locura de un solo hombre. Pero aquí está lo más extraño de todo. Carlos VI nunca fue asesinado. Nunca fue derrocado. Nunca fue encerrado permanentemente. A pesar de todo, siguió siendo rey. Siguió en el trono. Durante 43 años. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo eliminó? ¿Por qué nadie tomó el poder completamente? Parte de la razón es que, en sus momentos de lucidez, Carlos VI todavía era visto como el rey legítimo. La gente lo recordaba como el bien amado. Y había algo en la mentalidad medieval, en el respeto por la realeza, que hacía difícil simplemente deshacerse de él. Además, los nobles estaban tan ocupados peleando entre sí, que ninguno pudo consolidar el poder suficiente para tomar el trono por la fuerza. Pero también hay otra razón, más oscura. Mientras Carlos VI estuviera vivo y loco, nadie tenía que asumir la responsabilidad total del desastre. Podían gobernar en las sombras, pelear por el poder, culparse mutuamente por los fracasos. El rey loco era, de alguna manera, conveniente para todos. Y así, Francia ardió. Y Carlos VI, el hombre que alguna vez fue amado, el hombre que alguna vez tuvo tanto potencial, se convirtió en una sombra, en un fantasma viviente en su propio palacio. Entonces, ¿qué le pasó realmente a Carlos VI? ¿Por qué enloqueció? Durante siglos, la gente ha intentado responder esta pregunta. Y la verdad es que nunca lo sabremos con certeza absoluta. Porque Carlos VI vivió en el siglo XIV, en una época donde no existían los diagnósticos médicos modernos, donde la psiquiatría no existía, donde la locura era vista como posesión demoníaca o castigo divino. De hecho, en su época, algunos cortesanos pensaron exactamente eso. Pensaron que Carlos VI había sido poseído por demonios. Se habló de brujería, de maldiciones, de pecados que debían ser castigados. Hubo incluso intentos de exorcismo. Monjes y sacerdotes fueron llamados para intentar expulsar a los demonios del cuerpo del rey. Obviamente no funcionó. Porque Carlos VI no estaba poseído, estaba enfermo. ¿Pero enfermo de qué? En los últimos años, historiadores y psiquiatras han examinado las crónicas de la época, los relatos detallados de su comportamiento, y han propuesto varias teorías. La primera es que Carlos VI sufría de esquizofrenia. Los síntomas encajan: los delirios extremos, las alucinaciones, los periodos de desconexión total con la realidad, la paranoia, la creencia de que su cuerpo era de cristal o de que era un hombre lobo. Todo esto es consistente con un trastorno psicótico severo. Y la esquizofrenia puede aparecer en la juventud, lo cual explicaría por qué su primer brote ocurrió cuando tenía solo 24 años. La segunda teoría es el trastorno bipolar extremo. Carlos VI alternaba entre periodos de lucidez y periodos de locura. A veces estaba deprimido, incapaz de moverse o hablar. Otras veces estaba frenético, violento,
fuera de control. Esto podría sugerir episodios maníacos y depresivos, lo cual es característico del trastorno bipolar. Y luego está la tercera teoría, quizás la más interesante: la porfiria. Esta es una enfermedad metabólica hereditaria que puede causar síntomas psiquiátricos graves: ataques de paranoia, alucinaciones, dolor extremo, sensibilidad a la luz. Y lo más importante, la porfiria puede causar episodios intermitentes, lo cual encaja perfectamente con el patrón de lucidez y locura que Carlos VI experimentó. Curiosamente, la porfiria también se ha propuesto como una posible explicación para la locura del rey Jorge III de Inglaterra, siglos más tarde. Si Carlos VI realmente sufría de porfiria, significaría que su locura no era psicológica, sino física, que su cerebro estaba siendo envenenado por su propio cuerpo. Pero de nuevo, nunca lo sabremos con certeza. No hay restos de Carlos VI que puedan ser analizados con técnicas modernas. No hay registros médicos detallados. Solo tenemos las crónicas, los relatos, las descripciones de cortesanos aterrorizados que intentaron entender algo que estaba más allá de su comprensión. Lo que sí sabemos es esto: Carlos VI no era malvado, no era cruel, no era un tirano. Era un hombre enfermo, atrapado en una enfermedad que destruyó su mente y con ella su reino. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Carlos VI murió en 1422, a los 53 años, después de 4 décadas en el trono. Para entonces, Francia estaba casi irreconocible. El país había perdido guerras, territorios, prestigio. La guerra civil entre los Armagnac y los Borgoñones había dejado cicatrices profundas, y la guerra de los 100 años con Inglaterra estaba lejos de terminar. Pero quizás lo más trágico de todo es esto: cuando Carlos VI murió, poca gente lo recordaba como el bien amado. Lo recordaban como el loco. Todo su potencial, toda su juventud prometedora, toda la esperanza que una vez representó, había sido borrada por la enfermedad que consumió su mente. Y sin embargo, su historia no es solo una historia de tragedia. Es también una historia de supervivencia. Porque a pesar de todo, a pesar de los delirios, de los episodios de violencia, de los años de caos, Carlos VI nunca fue asesinado. Nunca fue destronado. Siguió siendo rey hasta el final. ¿Por qué? Porque de alguna manera, la gente todavía lo veía como legítimo. Incluso en su locura, incluso en su debilidad, seguía siendo el rey. Y eso dice algo sobre la mentalidad medieval, sobre el poder del linaje real, sobre la creencia casi religiosa en la monarquía. Pero también plantea preguntas perturbadoras. ¿Qué pasa cuando el poder absoluto recae en alguien que no puede ejercerlo? ¿Qué pasa cuando un reino entero depende de la salud mental de una sola persona? ¿Y qué pasa cuando esa persona se rompe? Hoy en día, Carlos VI es estudiado por psiquiatras e historiadores como un caso fascinante de enfermedad mental en la realeza. Su historia ha inspirado libros, documentales y análisis médicos, y sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de cómo la locura puede alterar el curso de la historia. Porque Carlos VI no solo perdió su mente, perdió su reino, perdió su legado y casi pierde su país. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Carlos VI? Primero, que la salud mental importa. En cualquier época, en cualquier contexto. Carlos VI no era un monstruo, no era malvado, era un hombre enfermo. Y su enfermedad tuvo consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para millones de personas. Segundo, que el poder es frágil. Pensamos en reyes y emperadores como figuras invencibles, inmortales, pero la verdad es que son humanos, y como todos los humanos, pueden romperse, y cuando se rompen, todo lo demás se rompe con ellos. Y tercero, que la historia está llena de misterios. Nunca sabremos exactamente qué le pasó a Carlos VI. Nunca sabremos si podría haber sido curado con medicina moderna. Nunca sabremos qué tipo de rey habría sido si su mente se hubiera mantenido intacta. Pero lo que sí sabemos es que su historia es real, que sucedió, que un hombre que alguna vez fue llamado el bien amado, terminó siendo recordado como el loco,
y que su reinado de 43 años fue una de las épocas más caóticas y peligrosas en la historia de Francia. Así que la próxima vez que escuches sobre un rey o un líder, recuerda a Carlos VI. Recuerda que detrás de cada corona hay una mente humana, y que esa mente puede ser tan frágil como el cristal que Carlos VI creía ser. Si esta historia te ha parecido increíble, no te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque la historia está llena de casos como este, personajes reales que vivieron vidas más extrañas que cualquier ficción. Y cada semana exploramos las historias más fascinantes, más perturbadoras y más impactantes de la humanidad. Déjame en los comentarios, ¿conocías la historia de Carlos VI? ¿Qué otro personaje histórico te gustaría que investigáramos? ¿Crees que su locura fue esquizofrenia, trastorno bipolar o porfiria? Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la historia nunca es aburrida cuando sabes dónde buscar.